tenemos que la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica, y más, ¿no? La presión manométrica, ¿no? Manométrica. Es decir que en esta parte, aquí se está ejerciendo una presión, la atmosférica, aquí ejerce la presión atmosférica, porque está abierto el tubo, atmosférica, pero la presión que hay dentro es la manométrica. Si yo quiero encontrar la presión absoluta, tengo que sumar a esta presión manométrica la presión, ¿no?, de la atmósfera, la presión atmosférica. Y de ahí se desprende esta ecuación. La presión absoluta, ¿no?, presión absoluta, que es igual a la presión manométrica y más la presión que ejerce esta columna ρ, G, que es la constante gravitacional, y por H, que es la altura, que es equivalente a la presión que ejerce una altura de líquido de altura H. Esto se reemplaza, ¿no? Tenemos la presión absoluta, tenemos la manométrica, la densidad del mercurio, y la única variable es H. Entonces, calculando esa variable, nos dice de que H, o sea, el mercurio ha estado en 0.8 metros, producto de que esta presión interna es mayor y casi lo obliga a toda esta masa de mercurio a salir, y la única que se resiste es la presión atmosférica, más la presión de la columna de mercurio que se está formando. Ahora, en el caso 4, vamos a ver el caso 4. Dice, el volumen del tanque, aquí está el tanque, vamos a dibujar el tanque acá, ahí está el tanque. Según el caso nos dice que tiene un indicador de volumen, aquí tiene un indicador de volumen, y nos dice que el 65%, el 35% del volumen total, ¿no?, es líquido. Quiere decir que si ese es el tanque, esta es la fase líquida. La fase líquida está ocupando el 35% del volumen total. ¿Y el 65% lo ocupará quién? El vapor, ¿no?, o gas, ¿no? Vapor o gas. Aquí habrá un vapor o gas que ocupa el 65% del volumen. Entonces, en esta parte tendremos el 35% del volumen total, y en esta parte tendremos el 65%. ¿Listo? Con esto podemos calcular el volumen del líquido. El volumen del líquido, ¿cuál será? Igual a la fracción 0.65, perdón, 35 por el volumen total del tanque. ¿Cuál es el volumen total del tanque? 450, ¿no? 450. Y eso es igual a 157.5. 157.5 litros. ¿Listo? Ese es el volumen que ocupa la fase líquida. O sea, toda esta fase líquida está ocupando 157.5 litros. ¿Y la fase vapor? La fase vapor ocupará la diferencia, ¿no?
volumen, el vapor, puede encontrarlo de dos maneras, ¿no? Igual por la diferencia, que es 450 menos lo que está ocupado por la fase líquida, 157.5. Y eso me va a dar 292.5. 292.5 litros. Una forma alternativa también puedo encontrarlo directo, ¿no? De acá, ¿no? Volumen de la fase de vapor será igual a la diferencia, 0.65 por el volumen total, que es 450. Y esto me va a dar lo mismo, 292.5 litros. Listo. Ahora, ¿qué más puedo calcular? Ya tengo los volúmenes, ¿no? Ahora, conozco la densidad del líquido, 0,56. Pero la densidad es igual a la relación de masa sobre volumen. La ecuación, entonces, de densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué conozco? ¿Conozco la densidad? Sí. ¿Conozco el volumen? Sí. ¿Cuál es mi incógnita? Masa, ¿no? Entonces, aquí despejo que masa de líquido será igual, masa de líquido será igual, ¿a quién? A la densidad 0,56. 0,56 ¿qué? Kilos por litro, kilogramos por litro, ¿no? Y por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 157.5. 157.5 litros. ¿Listo? Litro por litro se va, y que me va a quedar kilos. Entonces, masa de líquido será igual a la multiplicación, ¿no? A 88.2. 88.2 kilos. ¿Listo? Y ya tengo la masa de líquido. Ya tengo la masa de la fase líquida. Ya tengo la fase líquida. Hola. Ya tengo entonces la masa de la fase líquida. Ahora, ¿qué más sigue? Necesito, me están preguntando, por la masa de la fase vapor o fase gas, ¿no? ¿Esto cuánto es? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo puedo calcular esa masa de gas? Para eso, ya, correcto. Para esto, utilizar la ecuación general de los gases ideales, ¿no? La ecuación, ¿qué dice la ecuación general de los gases ideales? Presión por volumen es igual ¿a quién? A N por R y por P. Esa es la ecuación general de los gases ideales, que para este caso lo puedo aplicar. ¿Por qué lo puedo aplicar esta ecuación? Porque se trata de un gas. Y si bien este es un gas ideal, la ecuación lo puedo aplicar. Seguramente que los resultados serán en algo, ligeramente, ¿no? Porque se trata de un gas real. Sin embargo, los cálculos utilizando lo que es la ecuación de los gases ideales se aproximará enormemente, ¿no? Estará muy cerca el valor del resultado. Ahora,
P es la presión que se mide en kilopascal. V es el volumen que se mide en metros cúbicos. N, ¿quién es N? N es igual, N es igual a la masa del gas sobre la masa molecular media, ¿no? Sobre la masa molecular media. ¿Tenemos esa información? Sí, lo tenemos. Entonces, podemos usar la masa molecular media. ¿Dónde está nuestra variable de interés? ¿Cuál es la variable de interés? Es esta masa. Esa masa es la que nos interesa saber. Y como tenemos el valor de masa molecular media, entonces podemos reemplazar en esta ecuación y decir que presión por volumen será igual a M por R y por T y sobre la masa molecular media. Ahí está. Esa es la ecuación. Ahora, por la definición de densidad, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si esta ecuación la reordenamos, podemos ir en este lado que masa sobre volumen será igual a ¿qué? Este volumen estoy pasando acá y me queda masa sobre volumen. Ahí. En el otro lado me quedará presión. ¿Qué más me queda? Por la masa molecular media y sobre R y sobre T. ¿Listo? ¿Y esto quién es? ¿Esto quién es? Es la densidad. Bueno, esto es la densidad. Es la densidad. Entonces, si tengo la densidad del gas, puedo reemplazar y decir que será igual a Rm, o masa molecular media, por R y por T, que lo tenemos aquí. Y diré aquí que la densidad del gas, la densidad del gas será igual a todo esto, a presión por masa molecular media y sobre R y T. Y esa es la ecuación que tenemos acá. Esa ecuación la tenemos acá, ¿no? Aquí está. Ahí está. Ahora, ¿para qué vamos a calcular la masa? Porque igual como en el caso del líquido, ¿no? Si ya tengo la densidad, ya tengo el volumen que ocupa la masa, que ocupa el gas, ya lo tengo, 292.5 litros. Entonces, si puedo tener la densidad del gas, diré que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y como volumen ya lo tengo, entonces si calculo la densidad, ya tendré resuelto también el tema de la masa. Por eso es que aquí ahora voy a reemplazar estas ecuaciones, ¿no? Presión, eh, aquí está, vamos a explicarlo por qué estas equivalencias. Aquí tenemos presión por masa molecular media sobre R y por T. ¿Quién es la presión? ¿Cuánto es la presión? La presión es 620 milímetros
no, 620 kilopascal, ¿no? La presión, 620 kilopascal. 620 kilopascal, ¿no? 620. ¿Listo? Ahora, todo esto, para que se sume con los 620, también tiene que ser kilopascal, ¿no? Como está indicando aquí. Pero yo tengo que la presión atmosférica es 755, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos 755? Cambiarlo por una equivalencia. ¿Y cuál es su equivalencia? La equivalencia es que 760 milímetros de mercurio es igual ¿a quién? A 101,325 kilopascal. Ya está. Entonces, como quiera que estos son milímetros de mercurio, acá será 755 milímetros de mercurio y por, ¿no? 101 de 25 kilopascal y entre 760 milímetros de mercurio. Esa es la equivalencia que está acá. Lo que está aquí es eso. ¿Qué estoy haciendo? Convirtiendo a kilopascal. Y todo esto es, ¿quién? La presión absoluta. La presión absoluta. Es decir, estoy sumando la presión manométrica más la presión atmosférica. De acuerdo a cómo estaba la fórmula, ¿no? Y eso es la presión por la masa molecular media. Eso me lo como dato, 46,1 kilogramos por kilomol. Ahí no hay ningún problema. Y sobre R, ¿quién es R? R tendré que usar una R que me permita, ¿no?, eliminar todo lo que tengo en el numerador. ¿Qué hay en el numerador? Voy a borrar para que se pueda distinguir. ¿Qué hay en el numerador? En el numerador tengo kilopascal, tengo kilogramo por kilomol, y aquí voy a tener grados Kelvin. Grados Kelvin. Entonces, para que todas estas ecuaciones se eliminen, primero, ¿qué espero? ¿Qué unidades espero para la densidad? Probablemente kilogramos, ¿no?, por unidad de volumen, tal vez por metro cúbico, o por litro, ¿no? O tal vez kilogramos por litro, ¿no? Estas dos unidades corresponden a densidad. Entonces, voy a analizar si es que efectivamente todo lo que tengo acá en esta ecuación finalmente me va a dar esas unidades. Porque si no me da esas unidades, entonces estoy en un problema. Ahora, mirando las unidades, ¿me dará estas unidades de densidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendré las unidades de densidad? A ver, voy a borrar esto para que no se vea amontonado. Es decir, de acá. Todo esto me va a dar unidades de densidad.
¿Sí? Renato, dice que sí. ¿Alguna otra opinión? Hans también dice que sí no da. A ver, vamos a tratar de eliminar. Debo utilizar una unidad de medida que me permita eliminar todos estos componentes de esta fórmula. Vamos a ver si se eliminan. Kilomol con kilomol se van. Adiós. Kelvin con Kelvin también se van. Perfecto. Kilopascal con kilopascal se van. ¿Qué me queda? Me está quedando kilogramos y metro cúbico. Entonces aquí me va a quedar de toda esta ecuación, su análisis dimensional me va a dar aquí kilogramos por metro cúbico. ¿Eso esperaba obtener? ¿Eso es densidad? Sí es densidad. Entonces, si es densidad, el análisis dimensional está muy bien. Lo único que tengo que hacer es ejecutar las multiplicaciones. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener ese punto 19 kilos por metro cúbico. Esta es la densidad del gas. 13.19 kilos por metro cúbico. Muy bien, pero ¿recuerdan que el volumen del tanque lo teníamos en qué unidades? El volumen de fase de gas era 292 en kilogramos por litro, ¿no? 292.5 kilogramos por litro, efectivamente. Entonces, hay aquí una ligera variación, ¿no? Kilogramos por litro. Litro es unidad de volumen, perfecto. Y metro cúbico también es unidad de volumen. Eso está muy bien. Solo que hay que dar una equivalencia para que se puedan manejar con el volumen que está en kilos por litro. Y son dos cosas. O con metros cúbicos a litros o los litros a metro cúbico, ¿no? Cualquiera, aquí hemos elegido convertir, ¿no?, los metros cúbicos a litro. Y acá arriba tenemos que un metro cúbico es igual a 10 a la 3 litros. Ahora sí, metro cúbico con metro cúbico se van. Con metro cúbico. Y me va a quedar, ¿qué? Kilogramos por litro. Y esto es 13.19 entre 1000 es igual a 13.19 por 10 a la menos 3 kilos por litro. Y ahora sí puedo calcular la masa de gas, ¿no? Este es 13.19. Acá hay un punto. Y hay que calcular la masa de gas. Ya muy sencillo, ¿no? Masa de gas es igual a la densidad, que ya lo tengo, ¿no? Por el volumen del tanque, que es 292.5. Esto es la densidad por volumen, ¿no? Y ahora sí tengo que la masa de gas que hay en ese espacio de volumen que está ocupado por la fase de gas es 3 u 8, 3.86. A ver, vamos a chequear acá. 8.86. Esto es 8.86. 86. Y ahora sí tenemos el caso completo, ¿no? Diremos que en este tanque, aquí, el tanque que tiene 450 litros de volumen total, hay
tiene 450 litros de volumen, 450 litros. Primero podemos decir que lo que ocupa la fase líquida, líquida y la fase gas. ¿Cuánto ocupa la fase líquida? Ocupa 157.5 litros. ¿Y cuánto ocupa la fase de vapor o gas? Ocupa 292.5 litros. Total, suma los 450. Ahora, ¿cuánto de masa hay en la fase líquida? También ya tenemos calculado cuánto era la masa. 88.2 kilos. 88.2 kilos. ¿Y cuánto de masa hay en la fase de vapor? Hay 8.86. 8.86 kilos. Y ya tenemos el caso resuelto. ¿Mm? Quiere decir que en un mayor volumen, que es la fase de gas, hay mucho menos masa, ¿no? En 292.5 litros solo hay 8.86 kilos de masa porque está en la fase de gas. Y en los 157.5 litros hay 88.2 kilos, ¿no? La fase líquida. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algún comentario? Ok, seguimos entonces. Vamos al otro caso. Ok, seguimos. Vamos ahora a ver el caso 4. El 5, ¿no? Vamos a ver el caso 5. ¿Qué dice el caso 5? El diagrama muestra un proceso realizado por un sistema cerrado que contiene gas nitrógeno en un cilindro con pistón inicialmente a 50 grados centígrados. A. Calcule la temperatura del aire en el estado 2. B. A continuación del estado 2, el gas es enfriado en un proceso isocórico, disminuyendo su presión en 30%. Halle la temperatura en el estado 3, ¿no? Y nos pide representar el proceso. Bien, en este caso tenemos acá el diagrama, presión, volumen. Presión, kilopascal, y volumen en metros cúbicos. Es un gas nitrógeno de un cilindro con pistón inicialmente a 50 grados centígrados. Con la temperatura del aire en el estado 2. A continuación, del estado 2, el gas es enfriado a un proceso. Acá hay un error. Del gas debería decir acá. A continuación del estado 2, el gas es enfriado a un proceso isocórico disminuyendo su presión en 30%. Vamos a hacer acá un pequeño esquema. Esta es la condición 1.
Es el estado 1. Este es un pistón. Aquí dentro, ¿qué hay? Hay nitrógeno en 2, ¿no? Aquí está el nitrógeno bajo unas condiciones determinadas. A 50 grados inicialmente, ¿no? A una temperatura de 50 grados. 50 grados centígrados. Esa es la condición inicial, diríamos estado 1. Estado 1. ¿Listo? Entonces, un diagrama muestra el proceso realizado por un proceso cerrado que contiene gas nitrógeno en un pistón inicialmente a 50 grados centígrados. Este es un proceso que se realiza a presión constante, como vemos acá, ¿no? La presión en 1 es la misma que la presión en 2. Entonces, diremos que este proceso se realiza a presión constante, ¿no? Presión igual constante. ¿Qué cambia cuando va al estado 2? ¿Qué ha cambiado? El gas se enfría en un proceso isocórico. ¿Qué es un proceso isocórico? Es proceso, un proceso isocórico tiene volumen constante. ¿Listo? Muy bien. Vamos a los cálculos. Bien. Según el gráfico, el proceso es a presión constante. Aquí lo tenemos, proceso a presión constante. Quiere decir que presión 1 es igual a presión 2. ¿Qué más tenemos? ¿La masa del gas cambia o se mantiene? ¿La masa del gas cambia o se mantiene? Se mantiene, es constante. La masa entonces es constante. Por tanto, M1 es igual a M2. Anotando, finalmente nos es muy importante para ir encontrando las respuestas.
Sabemos entonces que presión 1 y presión 2 son iguales, que la masa constante, masa 1 igual masa 2, y como se trata de un gas, podríamos decir que presión 1 por volumen 1 será igual a N1 por R y por T1. Y que también presión 2 por volumen 2 será igual a N2 por R y por temperatura 2. Aquí es cuando nos es de utilidad saber si algunas variables se han mantenido constantes. Por ejemplo, sabemos que la presión 1 es igual a presión 2 y puedo llamarle igual a presión P igual a T, porque son iguales. Si más son iguales, entonces también N1 es igual a N. Y genéricamente le puedo decir igual a N. Entonces, si aplico estos criterios a las ecuaciones que están en la parte inferior, diré, acá es presión 2, volumen 2 es acá, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Presión 2, volumen 2 es igual a N, porque es la misma, N2, en general la N2, por R y por T2. Ahora sí. Ahora sí, ¿listo? Bien. Pero presión 1 y presión 2 son iguales. Y N1 y N2 también son iguales. Entonces, la ecuación de arriba se vuelve presión 1 será igual a N por R y por T1. La ecuación segunda se vuelve presión por volumen 2 será igual a N por R y por T sub 2. Listo. A esto vamos a llamarle ecuación 1 y a esta ecuación 2. ¿Qué pasa si divido 1 entre 2? O al revés, ¿no? 1 entre 2. ¿Qué me queda? Si dividen 1 entre 2, ¿qué me queda? La ecuación 1 entre la ecuación 2. Lo tengo, ¿no? Primero. Si divido esta ecuación 1 entre 2, la presión se va a eliminar con esta presión. La N es N y la R con esta R. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener que volumen o volumen 1 sobre volumen 2 será igual a ¿qué? ¿A qué? A temperatura 1, temperatura 1 sobre temperatura 2. Listo.
Al dividir esta ecuación entre esta, tengo esto, 1 entre 2, ¿no? Tengo esto. Y esto ahora lo puedo expresar de otra manera. ¿Qué me interesa conocer? Me interesa conocer la temperatura 2. Bueno, este 7 era una barra, ¿no? Acá era una barra. Bueno, entonces, ¿cómo espejo temperatura 2? Temperatura 2, aquí me va a quedar que temperatura 2 será igual a temperatura 1 y por volumen 2 entre volumen 1. Listo. Y eso es lo que tengo acá, ¿no? Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 y por volumen. Y eso es lo que tenemos acá. Eso está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me falta ahora? Reemplazar datos nada más, ¿no? ¿Cuál es la temperatura 1? 50 grados. Pero esos son grados centígrados. Y más, ¿no? Temperatura 1 será igual, temperatura 1 será igual, ¿no? A 50 grados centígrados más los 273. Y eso lo tenemos acá, ¿no? Aquí está. 50 más los 273. Sobre el volumen nos decía algo, que hay una reducción del 25%. Si el volumen 1 es 20, ¿no? El volumen 2 será ¿cuánto? Se reduce el 25%, la cuarta parte se reduce 5, ¿no? Entonces el volumen 2 será 15. ¿Qué lo tenemos acá? Ahora, de esto entonces ya al ejecutar estas operaciones tenemos que la temperatura 2 es 430.7 grados Kelvin, que restándole las 273 me da pues 157 grados Celsius. Y esa es la parte A del caso 5. Vamos a ver la parte B. La parte B es un proceso de 2 a 3 que se realiza a volumen constante. Y que aquí la presión, ¿no?, se reduce en 30%. Siguiendo el mismo razonamiento, ¿no?, diremos entonces, acá está presión 3 es igual a la presión 2 menos el 30% de lo que se reduce, porque en el caso nos dice que en el estado 3 se reduce la presión en 30%. Presión 2 menos el 30% quiere decir que la presión 3 es igual al 70% de la presión 2. Ahora, estas relaciones ya le hemos derivado aquí, o ya hemos llegado, ¿no? Llegamos a la misma, al mismo argumento. Esta es la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Solo que ahora tenemos necesidad de relacionar la temperatura y las presiones, porque el volumen es constante, ¿no? Acá pasaba que la presión era constante. Podemos hacerlo acá de nuevo esta operación, ¿no? Vamos a hacerlo a ver. ¿Sí? ¿O sí les queda claro esta parte? ¿Cómo llegar a esto? Sí, correcto. Es lo mismo, solo que aquí hemos reemplazado presión constante. Lo único que va a cambiar acá es que
volumen va a ser constante, y acá me va a quedar ya no en términos de volumen, sino en términos de presión. Y tengo aquí que la temperatura 3 va a estar ahora en términos de las presiones. Y como las presiones las conozco, ¿no? Por lo menos sé una relación que hay entre ambas. La presión 3 es igual al 70% de la presión 2. Eso es muy importante para esta relación de volumen, de presiones. La temperatura 2 ya lo conozco, ¿cuánto es? 470, que lo acabo de calcular. Y en esta relación de presiones tengo una relación muy importante. Me dice que la presión 3 es igual al 70% de la 2, ¿no? Entonces reemplazo, y ahora sí, tengo aquí la temperatura 3 en términos de las presiones. Pero como presión 2 y presión 2 son las mismas, se van, y me queda que la temperatura 3 será 0.7 por la temperatura 2. Eso es 1.5 grados Kelvin. O 28 grados, 28.5 grados centígrados, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sistema? Se ha enfriado, pues, ¿no? De 50 grados a 28.5 grados centígrados. En esas condiciones se han modificado sus valores de las variables termodinámicas, ¿no? Y inicialmente teníamos este proceso a presión constante, que estaba en el gráfico. Ahora ya podemos completar el segundo proceso, que es a volumen constante. De 1 a 2, un proceso a presión constante, isobárico, y de 2 a 3 es a volumen constante, isocórico. ¿Listo? Y ya está el caso 5. Vamos a hacer un caso más para avanzar con algo de la otra, de la otra sesión de clase. ¿Sí? ¿Les parece? Ya casi estamos poniendo en juego todas las variables: presión, volumen, la ecuación de gas ideal, ¿no? Los procesos isobárico, isocórico, hemos visto el volumen, la densidad, o sea, estamos chequeando todas las variables que intervienen en un sistema termodinámico y un proceso. Vamos al otro casito, a ver el 6, ¿qué dice el caso 6? A ver, el caso 6. Dice, el oxígeno puro es utilizado para soldadura, porque se puede alcanzar altas temperaturas de llama al quemar acetileno, ¿no? Ciertamente debe comprobar el consumo de oxígeno diario, y para ello mide la presión que marca un manómetro colocado en el tanque de almacenamiento, obteniéndose al inicio una presión de 60 psi. Entonces tenemos al inicio 60 psi, y a las 24 horas, ¿no? Y a las 24 horas, el tanque ahora marca 18 psi. El tanque tiene un volumen de 1000 litros. Se puede suponer que la temperatura es constante e igual a 25. Entonces, temperatura 1 es igual a 25 grados centígrados, igual a la temperatura 2. Me pide calcular el consumo de oxígeno, y para eso hay dos datos: una presión barométrica de 14.5 psi y una masa molar del oxígeno de 32 gramos por mol. ¿Listo?
Quiero hacer aquí y aprovechar este espacio que tenemos aquí libre para hacer un esquemita muy rápido, ¿no? Tenemos la situación 1. Este es un tanque de oxígeno que alimenta pues a un sistema de oxicorte, ¿no? Y acá tiene su manómetro. En el momento cero, o sea, al inicio, tiempo cero, ese manómetro marca 60 psi, ¿no? Sí, 60 psi. 60 psi de presión. 60 psi. Y 24 horas después, llamémosles tiempo 24, el mantómetro marca 18 psi. 18 psi. ¿Qué ha pasado? Que el oxígeno que está acá adentro se va consumiendo, ¿no?, en el equipo de corte, de oxicorte, y esto está conectado pues a una boquilla donde ahí sale el oxígeno y se junta con el acetileno, y ahora hay una combustión que nos sirve para cortar, para sacar. Nuestro problema es que al inicio, aquí la presión era de 25 psi, y cuando se han concluido los trabajos, que han pasado 24 horas, este tanque sigue teniendo oxígeno, pero solamente marca 18 psi. Quiere decir que acá se ha consumido, ha habido un consumo de oxígeno, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto se consumió? Respecto a la temperatura, aquí hay dos estados, ¿no? La temperatura inicial, 25 grados centígrados, y también la temperatura que le hemos llamado 24, ¿no? O sea, estado final, seguía siendo 25. Quiere decir que ha habido una temperatura constante. Esa es toda la información que tenemos, además de la presión barométrica, o perdón, la presión atmosférica. Dice la presión atmosférica es, presión atmosférica, que es 14.7 psi, 14.5 psi. Y bueno, nos da la masa molar del oxígeno, que es 32. Entonces, con esa data, vamos ahora a entrar a lo que es la solución del caso. Vamos a ver la solución del caso. Aquí tenemos el caso. Bien, aquí están las condiciones. Este es el tanquecito de oxígeno que está conectado, como ya hemos dicho, ¿no?, a una línea de salida. ¿Ves? Por acá está la línea de salida, ¿no? Acá está su válvula, y de aquí alimenta a un sistema de oxicorte, ¿no? Listo. Acá está el oxígeno inicialmente, ¿no? Está confinado en este tanque. Este tanque tiene un volumen. El volumen del tanque es 1000 litros. Este es el volumen del tanque, que al inicio y el final es el mismo, ¿no? Entonces, la presión
manométrica, lo que marca este manómetro en el estado 1, o sea, al inicio, es 60 psi. Y cuando ya se ha terminado el trabajo, estado 2, lo que marca ahora es 18 psi. La presión ha caído. Y como la presión ha caído, ese es un indicador que ahora hay dentro del tanque, hay menos masa que al inicio. Bien. ¿Cuál es el tiempo? 24 horas duró toda la operación. Entonces, ahora sí, debemos calcular y cuánto es lo que se ha consumido, pero en kilogramos, ¿no? Sabemos que la presión cayó, ¿no? Cayó de 60 a 18, 42 psi ha caído. Ahora, en esos 42 psi de caída, ¿cuánto de masa es lo que hemos consumido? Como quiera que el oxígeno es un gas, entonces fácil podemos aplicar esta ecuación general de los gases ideales. Que N es el número de moles y que es equivalente también a esta ecuación, que es igual a masa entre masa molecular media por R y por T. Todos estos son equivalentes. Y aquí despejamos lo que es la masa y tenemos que en cualquier situación, en cualquier estado, la masa será igual a presión por volumen por masa molecular media y sobre R y sobre T. Bien, esta sigue siendo la ecuación general de los gases ideales. Esta sigue siendo la ecuación general de gases ideales. ¿No? Muy bien. Ahora, si esta ecuación general de los gases ideales yo lo puedo aplicar al estado 1 y al estado 2, porque en los dos estados se supone que en ambos estados tenemos el mismo gas. Y en ambos estados se aplica la ecuación porque es el mismo gas, ¿no? Bien, ahora, aplicado la ecuación general que hemos encontrado aquí al estado 1, diré que masa 1, que es la masa inicial, será igual a la presión 1 por la masa molecular media por volumen 1 y sobre R, que es la constante universal de Lorentz, y por la temperatura 1. Y aplicado ese mismo concepto al estado 2, diré que es igual masa 2 es igual a la presión 2 por la masa molecular media, ¿no? Por el volumen 2 y sobre R y temperatura 2. Ahora, aquí hay unos artificios interesantes. Primero, nos dice que la temperatura 1 y la temperatura 2 se mantuvo. Y además sabemos que el volumen del tanque en la condición 1, ¿cuánto tenía de volumen el tanque? 1000 litros. Y en la condición 2, también 1000 litros. Por tanto, volumen 1 es igual que volumen 2. Esto nos va a ser muy útil al momento de encontrar el consumo de gas que nosotros estamos buscando. Bien, ahora, ¿qué más sigue? Ya tengo estas relaciones, ¿no? Ya tengo información de que la temperatura se mantuvo y que el volumen se mantuvo. La única que cambió, al parecer, hasta ahora, es la presión. Ahora, continuamos acá. ¿Y cuánto es la presión? ¿Cuál es la presión 1? Quiero anotar aquí, para no olvidarnos, que el volumen 1 es igual al volumen 2. Y que además, la temperatura 1 también es igual a la temperatura 2. Ahora, ¿y cuánto es la presión 1?
La presión 1 es la presión manométrica 1 más la presión atmosférica. Quiere decir entonces que la presión 1 será igual a la presión manométrica 1 más la presión atmosférica. Y que la presión 2 también será igual a la presión manométrica 2 más la presión atmosférica. Listo. Ahora, esto nos va ayudando. ¿Por qué? Porque si el consumo de la masa y el consumo es igual a lo que hubo, la masa 1, menos lo que quedó como masa 2. Ese es el consumo de la masa, ¿no? ¿Sí? Ese es el consumo de la masa que hubo al inicio menos la masa que quedó. Ahora, aplicando estos criterios a lo que ya hemos visto, ¿no?, en la diapositiva anterior, bueno, voy a regresarlo para poder apreciarlo, pero se va a borrar esta parte, ¿sí? Nos quedamos con que estas ecuaciones eran así. Vamos a tratar aquí de ver. ¿Cómo era la masa 1? Masa 1 igual... ¿A quién era igual la masa 1? A presión 1 más por volumen 1, ¿y qué más? Y por masa molecular media 1 y sobre RT. ¿Y quién era la masa 2? Masa 2 era igual a presión 2 por volumen 2 y por M y sobre RT. RT2. Arriba me falta el 1. No me falta el 1. ¿Listo? Ahora, si yo aplico estos criterios, ¿cómo se convierten estas ecuaciones? ¿Qué resulta? Si yo resto N1, o sea, esta ecuación que vamos a llamarle 1, menos esta ecuación, ¿qué me queda? 1 menos 2, me quedará aquí masa 1 menos masa 2. Y que eso será igual ¿a quién? A toda esta expresión, ¿no? Claro, solo las presiones varían. Para aligerar un poco, vamos a ver cómo es que esto se va a ir anulando. Presión 1 y presión 2 son diferentes, no se eliminan. Volumen 1 igual a volumen 2. Adiós volumen 2. ¿Qué más? Temperatura 1 igual a temperatura 2, ¿no? Puedo reemplazarla solamente por T. Por T. ¿Listo? Entonces, aquí lo reemplazo por V, y acá solamente por T. Entonces, ahora sí me va a quedar de la siguiente manera. Que esto va a ser igual ¿a quién? A presión 1 por V, M, y sobre RT. Y menos presión 2 por
volumen M sobre RT. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Estas, esto es, ah, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Esto. Es exactamente lo mismo que esto. Bueno, acá es con todo, incluido la t. Si estos dos factores son los mismos, entonces puedo factorizar y decir que esto será igual a quién, a v por m, no se ve ese color, ya está. Tiene que es igual a v por masa molecular media sobre r por t, rt, que multiplica ¿a quién? A la diferencial de presiones, menos presión 2. Y eso será igual a masa 1 menos masa 2. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y eso es lo que tenemos acá. Eso lo tenemos acá. Masa 1 menos masa 2. Entonces, ya estamos en esta ecuación que hemos encontrado. ¿Qué me falta? Solamente reemplazar, ¿no? Solamente reemplazar. ¿Qué reemplazo? Dos variables. ¿Cuál es el volumen? 1000 litros, ¿no? M, 32 gramos por mol, que es lo mismo. Bueno, depende de qué valor de R voy a usar, ¿no? Por la diferencial de presiones, 60 menos 18 PSI, y estas unidades tienen que estar en relación con las unidades de R que utilice. Y para R, aquí grado Kelvin, los 25 de temperatura ambiente más los 273, y eso me da grados Kelvin. Entonces, ¿qué tengo? Tengo gramos por mol, tengo PSI, ¿no? Y el valor de R, el más cercano es atmósfera. Acá tengo atmósfera, tengo litro, tengo mol y grado Kelvin. Entonces, ¿cómo juega estas variables, no? Voy a tener que eliminarlo. Kelvin con Kelvin se van, sin ninguna duda. Adiós Kelvin, adiós Kelvin. Mol con mol también se van. Litro con litro se van. Me está quedando atmósfera y acá me quedó PSI. Pero esto no se pueden eliminar, entonces tendré que encontrar una equivalencia. O cambio los PSI a atmósferas y cambio de R, o estos PSI lo cambio a atmósferas por su equivalente. En este caso está cambiado en la parte superior, en el numerador. Y un PSI, ¿no? Aquí es PSI, y sabemos que una atmósfera es igual a 14.7 PSI. Por tanto, adiós PSI, y me queda atmósfera. Y esta atmósfera, con esta atmósfera, también se van. ¿Qué me está quedando? Me está quedando gramos, aquí está gramos, escondido el gramo, y eso es masa, pues, ¿no? Yo estoy buscando masa, gramo. Entonces ahora sí, ejecuto, ya está las operaciones, la ejecución es sencilla, ¿no?
ejecuto las operaciones. Sí, claro. Estoy revisando lo consumido, perfecto, lo que nos anotaba Jesús. Correcto, entonces, ahora sí, la masa consumida, ya lo tengo acá, producto de esta operación que ya analicé, ya me di cuenta de que hay consistencia en las unidades y lo que me va a salir aquí tiene que ser gramos, ¿no? Y listo. ¿Cuánto se consumió? Se ha consumido 3.741.6 gramos de oxígeno, que es igual o es lo mismo a 3.74 kilos, ¿no? 3.74 kilos de oxígeno. Y ya está. Entonces ahora sí, ya tenemos la respuesta a la pregunta que nos están haciendo de qué cantidad de masa, qué masa de oxígeno se ha consumido en las 24 horas que ha operado. De ella podemos encontrar nuestro consumo por hora, ¿no? Si queremos ya expresarlo por hora, diremos que esto se ha consumido en cuánto tiempo? Se ha consumido en 24 horas. Entonces puede ser en gramos, ¿no? 3.741.6 entre las 24 horas. Eso me da 3746, 3741.6 entre 24. Ha habido un consumo pues de 155.9, el consumo de oxígeno era de 155.9, 155.9 gramos por hora. Listo. Y hemos dado respuesta a este caso que se ha trabajado aplicando la ecuación general de los gases ideales. Hasta ahí, jóvenes, creo que hemos agotado el tema de lo que es la primera parte de la unidad, que es los casos que se han pedido, también como propuestas, para el manejo de las variables de un sistema cerrado, de un sistema donde varían algunas de las propiedades termodinámicas, como presión, volumen, temperatura, densidad, masa molecular media, o masa, número de moles. Hemos hecho las prácticas haciendo uso de las constantes universales de los gases ideales, ¿no? El tubo de Pitot, que sirve para medir las presiones, ¿no? Creo que hemos agotado esta primera parte. Ya ahora estamos habilitados para pasar a lo que es ya el estudio de la termodinámica en sí. ¿Alguna apreciación de parte de ustedes, jóvenes? Eh, sí, los casos que se trabajan aquí son los mismos, ¿no? Lo que puede cambiar, como decía al inicio, puede cambiar la temperatura, ya no será 25 grados, será 30, 32, no lo sé, ¿no? Eh, puede ser cambia la presión, puede cambiar el volumen, eso es lo que puede cambiar. Las fórmulas son las mismas, la ecuación los procesos son los mismos, isobárico, isotérmico, isocórico. Ahí no hay mucho que pueda cambiar, ¿no? Lo único que cambia son los valores de las variables, ¿no? Sí, está bien, Lady.
Ya, el laboratorio van a tener esta semana. Lo que pasa es que como la sección lo organizan en dos grupos y por el número no ha alcanzado para hacerlo dos grupos. Entonces, las sesiones de laboratorio son cada 2 semanas. Eso es lo que me han explicado. Y la semana que ha pasado, que era viernes, no tenían ustedes la clase, ¿no? Recién en esta semana van a tener con el profesor Matías. Ok, muy bien, Hans. Por mi parte, les agradezco su atención. Para la siguiente sesión vamos igual. Todas las sesiones hay que resolver casos, porque es la única manera de cómo se va fijando los criterios, ¿no? Un poquito de teoría y casos, ¿no? Ya hicimos una parte y seguiremos haciendo los casos que nos alcance el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes jóvenes. Muy amable. Sí, acabo ya de cerrar la grabación. Esa grabación va a estar disponible para que ustedes lo vean a partir de mañana. Voy a ver la ruta y les comento por correo, o sí, por correo les comento por dónde ingresen a la ruta, ¿ya? Sí, o sea, definitivamente. Lo que nos comenta Marcelo, claro, en la pizarra sí podemos, hay mucha mayor facilidad para hacer los casos, ¿no? No sé, yo he encontrado esta forma de pegarlo, de hacerlo, que también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda porque ya tenemos ahí la solución y en esta parte de la derecha, ¿no? Que nos queda como pizarra, ahí vamos anotando, aunque la escritura no es perfecta, pero sí nos sirve y estamos avanzando de esa manera. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo y nos vemos, Dios mediante, la siguiente sesión. Gracias.